permite ver el movimiento, pero también escuchar el latido, en este caso, del corazón de Dios. Así que en esta noche, como las subsiguientes, les invito a que interioricemos dentro de mi tiempo devocional, que es mayormente donde he estado estudiando y desarrollando pues el tema con el Señor, deseando que puedan salir tan refrescadas y edificadas como hasta ahora pues yo he salido de este estudio. Así que nuevamente, y como siempre les digo, aunque yo sé que ustedes oraron, quisiera yo también de manera personal encomendarme al Señor, así que vamos a tomar un minuto que otro para orar. Oremos. Señor y Padre nuestro, te alabamos en esta hora por tu grande bondad y por todas tus maravillas. Te alabamos por tu majestad y por la obra salvífica que tú has obrado a través de tu Hijo Jesucristo en cada una de tus hijas. Gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir la puerta de tu corazón, la puerta que nos llevará a los atrios de tu palabra mediante el estudio de estos salmos. Es nuestro deseo que tú nos dirijas, que tú nos enseñes y que tú nos permitas salir, Señor, de este lugar, de este estudio y de tu presencia edificadas. Ruego una bendición especial para cada una de mis hermanas conforme a la necesidad y la circunstancia que cada una que ella está atravesando. Que el estudio del libro de los Salmos les permita encontrarse de manera personal contigo y las respuestas a sus inquietudes y las necesidades de su corazón. Son los favores que te pedimos. En el dulce nombre de nuestro amante Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Pues, como les decía, el libro de los Salmos es un libro fascinante y ampliamente conocido dentro del pueblo cristiano y aún dentro de muchos que no profesan también a Cristo. Pero lastimosamente la popularidad con la que cuenta este libro a nivel personal no coincide, no concuerda con su uso a nivel congregacional. Pocas son las veces que realmente escuchamos una prédica y cuanto menos un estudio, y ni hablar de una serie sobre el libro de los Salmos en la iglesia local. Y no hay que culparlo por esto, porque realmente me llegaron a escuchar porque noté que se había cerrado. No, repítelo, Violeta. ¿Empiezo completamente de nuevo? No, la última parte porque no pudimos escuchar. Okay. Les decía que la popularidad que básicamente con la que cuenta este libro a nivel personal no coincide, no concuerda con con lo que vemos en la iglesia local, con su uso en la iglesia a nivel congregacional. Pocas veces escuchamos una prédica el día domingo acerca del libro de los Salmos, de algún salmo, si acaso el 23, que es uno de los salmos conocidos, el 91, el 22, el 145, son unos salmos selectos y que todos nos conocemos muy bien. Pero la verdad es que zafante a eso, de manera muy ocasional, rara vez escuchamos un estudio y mucho menos pues una serie de estudio de manera sistemática acerca del libro de los Salmos en nuestra iglesia local. Muy a pesar de esto de que este libro resalta de una manera tan especial entre los demás libros de la Biblia. Pero realmente la mayor popularidad que este libro tiene, realmente nosotros se la debemos al Nuevo Testamento, que es donde repetidamente se hace referencia al libro de los Salmos y es allí donde Jesús y los demás escritores citan al libro de los Salmos. De hecho, en el Nuevo Testamento es el libro que más se cita del Antiguo. Y aunque el libro de los Salmos es un libro emocionalmente atractivo, ¿verdad? No podemos negar que intelectualmente representa un reto y teológicamente es el libro más difícil de toda la Biblia. Este libro tan pequeño, ¿verdad? La verdad que se las trae. Y esto se debe a cuatro motivos principales.
En primer lugar, uno de los motivos es que los salmos carecen de contexto histórico y literal. Y eso nos imposibilita el nosotros poder situarnos dentro de la circunstancia y dentro de la historia para ver qué estaba sucediendo. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Esdras, y le invito a ir al libro de Esdras conmigo, en el capítulo 1, nosotros leemos en el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, como ustedes notarán, apenas ese primer versículo con el cual abre el libro de Esdras nos introduce al año, a un año dentro de la historia. Habla del rey, de un rey, menciona por nombre a un rey y habla del imperio, menciona el imperio. Entonces, inmediatamente este libro nos está situando históricamente y dentro del tiempo en algo que nosotros podemos buscar el contexto y hacer referencia a qué estaba pasando, dónde queda esto ubicado, cuál era la situación sociopolítica y cultural del momento, el cual nos ayuda a entender y a construir lo que luego se nos sigue narrando en el libro. Si vamos, por ejemplo, a Nehemías, que es el libro siguiente después de Esdras, y leemos en el capítulo 1, versículo 1, dice allí palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Como ustedes notan aquí también se dan una serie de detalles, se mencionan por nombre a una persona, ¿verdad? Se dice que la palabra es de Nehemías, o sea que se cita al autor del libro. Se dice de quién él es hijo, se habla del mes y del año en el que estaba ubicado y se habla de la capital del reino, Susa. O sea, nos está ubicando, nos está contextualizando de manera histórica, de manera que nosotros nos podamos relacionar con los acontecimientos y las circunstancias que estaban sucediendo. Dice en el capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Como ustedes ven, la narrativa continúa ubicándonos dentro del tiempo y del espacio de una manera que nosotros podemos identificar dónde fue, de quién se trata, de qué se está hablando, qué está sucediendo, y eso nos provee contexto en torno a lo que se está hablando. Si nosotros fuésemos, por ejemplo, al libro de Josué, y les invito a acompañarme a los libros que les estoy citando, al libro de Josué, capítulo 1, dice allí, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, nuevamente, aquí tenemos nombres específicos. Está haciendo alusión a un acontecimiento. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés. Bueno, sabemos acerca de la muerte de Moisés y de la vida de Moisés. Entonces, al empezar a leer el libro ya nos arroja datos que nos permite ubicarnos y contextualizar para ubicarnos dentro de lo que nos va a referir, de lo que nos va a enseñar y a explicar. Pero esto no solo sucede en el Antiguo Testamento, que es mayormente narrativa e historia, aunque historia es toda la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a buscar el libro de Lucas. Porque la historia de la redención, de la salvación, la historia bíblica se desarrolla dentro del tiempo y del espacio. Entonces tenemos que ubicar la historia dentro de los acontecimientos. Y si vamos al libro de Lucas, el tercero de los evangelios, está Mateo, Marcos y luego Lucas, capítulo 1, dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Cuántos datos nos arroja ese solo versículo? Nos habla del rey, nos habla de la región, nos habla de un sacerdote con su nombre, de qué clase era, de su mujer, cómo era su nombre, de la clase sacerdotal, y nos va ubicando. Si buscamos en el libro de Colosenses, donde leímos hace un momento, donde la hermana tuvo una lectura, en Colosenses capítulo 1, los versículos del 1 al 5, estoy yendo a
Parece que del lado de ustedes alguien está quitándome el sonido y no sé dónde dejaron de oírme. Afortunadamente se dio cuenta a tiempo. Puede continuar. Ok. Le había leído en Lucas. No sé si oyeron a Lucas. Y lo escuchamos con Colosenses. Okay, entonces en Colosenses, le estoy citando a Colosenses porque Colosenses es una carta. Lucas también es medio una narrativa, se trata de evangelio, ¿no? Pero aún así, ya estamos dentro del Nuevo Testamento, pero vamos a ver una carta. Vamos a leer en Colosenses, capítulo 1, los primeros 5 versículos. Y dice allí Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Como ustedes notan en esta carta abunda en detalles y contextualización. Lo primero es que se identifica quién escribe, el autor de la carta, Pablo. ¿Y quién es Pablo? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y también quien lo acompaña, y el hermano Timoteo. Menciona ahora también al destinatario a quien va dirigida la carta, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en donde, ubicación geográfica, en Colosas, gracia y paz. Entonces empieza a decir lo que él hace por ellos, siempre orando por ellos, porque ha escuchado, de manera que he hecho esto para que puedan entender la diferencia entre lo que les quiero explicar. O sea, el contexto es sumamente importante a la hora de nosotros poder interpretar y tratar de entender un pasaje bíblico, sea cual fuere. Bueno, en el libro de los Salmos esto es un poco diferente. Ocurre algo que es muy diferente de lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que dificulta la comprensión y la interpretación del libro de los Salmos. Si vamos al Salmo primero, por ejemplo, bien interesante. Dice allí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como ustedes ven, este salmo entra inmediatamente en materia. No hay introducción, no menciona quién escribe, cuál es la ocasión, no hay mención de la ciudad, no hay nada que nos permita contextualizar y ubicarnos y relacionarnos con un grupo en particular de alguna ciudad, por ejemplo, al que se escribió el libro. Y eso sucede a menudo en los diferentes salmos, lo cual contribuye a la dificultad a la hora de poder entender y interpretar lo que el escritor de estos salmos nos quiere decir, o sea, a quién se dirige, a qué se refiere, cuál era la problemática, de qué está hablando, quién es el destinatario, dónde fue escrito, y preguntas semejantes a estas que nos proveen un marco de referencia son las que faltan en este salmo. Y también si vamos al Salmo 2, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Si los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo esto y lo otro. O sea, se entra inmediatamente a hablar como cuando alguien se mete en una conversación y continúa hablando como que ya habían estado hablando, y no da ningún marco de referencia ni ninguna contextualización. De manera que la dificultad en la interpretación de los salmos se debe, como ya habíamos dicho, en primer lugar, a que algunos salmos carecen de contexto histórico y literario inmediato que nos permita hacer referencia para poderlo comprender. Otros salmos muestran una actitud extraña para nosotras de parte del autor. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando leemos algunos salmos nos damos cuenta que existe una actitud que es inconsistente con el carácter piadoso que entendemos que debe de caracterizar la vida de todo creyente. Si vamos al Salmo 94, por ejemplo, esa es una oración, como lo han titulado,
clamando por venganza. Ya el título nos dice que el que está orando no va en buenos términos. Y empieza: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Da el pago, dice en el versículo 2b, da el pago a los soberbios. Y entonces él está pidiendo aquí por venganza. Bueno, eso es inconsistente con el carácter piadoso que las escrituras nos señalan y nos enseñan, de que Dios tenga misericordia, que convierta su corazón de piedra en uno de carne, ¿verdad? Entonces esas son cosas que nos chocan, que nos impiden cómo interpretar el Salmo, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna contextualización. Aquí él entra también en materia inmediatamente. No dice nada en torno a qué está pasando, por qué le está pidiendo esto, ni nada. De hecho, ni se dice quién es el escritor, el autor de este Salmo. De manera que algunos salmos carecen de contexto histórico y literal que nos impiden conocer el contexto para poderlo entender e interpretar bien. Otros nos muestran una actitud extraña de parte del autor. Por ejemplo, si vamos al Salmo 35 para ver un ejemplo más, al Salmo 35, aquí por lo menos el subtítulo nos dice que es de David. Pero aquí en el versículo 4, él dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Qué oración, ¿verdad? Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Si vamos al 55, Salmo 55, 9, la parte A dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Como dije en una ocasión, yo no soy ninguna santa, pero yo nunca he orado así, no se me ocurriría, ¿verdad? Por temor reverente, inclusive, de pedirle a Dios que le haga eso a alguien. Al contrario, queremos ganar las almas para Cristo y no proceder así, ¿verdad? Eso va más como que alineado con nuestra vida antes de Cristo y no después de Cristo. De manera que esto también dificulta. Cuando uno viene y lee esto, imagínense un impío leyendo esto, dice: ay, mi madre, pero la Biblia dice eso. Eso dificulta la comprensión del Salmo. Pero también existe otra cosa que dificulta la comprensión de los salmos, que es su género literario. Los salmos son poesías. Y poesías no es el lenguaje que nosotros hablamos, ni creo que hoy día se escriban muchos libros de poesía, y si se escriben, que nosotras los leamos. Entonces ustedes saben que la poesía contiene un juego de palabras que debe de aclarar, pero a la vez está diciendo cosas de una manera ilustrada que no siempre comprendemos. Y eso también, no estamos relacionadas ni familiarizadas con la poesía. Entonces eso también le añade otro factor de dificultad a la comprensión y la interpretación de los salmos. Pero una dificultad más que encontramos es que la cultura y las costumbres del mundo oriental, por quien fue escrito y a quien originalmente fue dirigido los salmos, es desconocida para nosotros de este lado del hemisferio. Somos totalmente diferentes desde cómo vestimos hasta el lenguaje que hablamos, la comida que comemos, todo es diferente y estamos tan distantes que a menos que hagamos un viaje de manera intencional, muy planeado, y aún así no por visitarlo una vez vamos a comprender todo. Entonces eso también dificulta la comprensión de los salmos, porque los salmos habla entendiendo que su público sabe de lo que está hablando. Y las figuras que utiliza para ilustrar ciertos conceptos, como por ejemplo el pastor y las ovejas, es algo común a ellos. Yo no he visto campos con pastores y ovejas aquí en Estados Unidos ni de este lado, ¿verdad? Eso no es algo común acá, aunque lo hayamos visto en muchas fotos. De manera que estos son diferentes factores que dificultan la comprensión de los salmos. Nuevamente, la carencia de contexto, el tono vindicativo que en ocasiones escuchamos del autor del salmo, el género literario, o sea, poesía del libro, y la distancia cultural de donde se escribieron estos salmos y la cultura que se escribieron estos salmos. Sin embargo, a pesar de todo esto, este libro no podemos negar que nos resulta fascinante, totalmente fascinante. ¿A qué se deberá esto? Bueno, por un lado,
en el caso mío, y de seguro pasará con ustedes, el libro contiene una gama de emociones que son comunes e identificables a lo que yo siento en mi vida diaria. Y hace que en ese sentido yo me pueda conectar y relacionar aún con aquellas dificultades con este libro. Me es atractivo porque cuando leo acerca de los sufrimientos y del dolor y de la traición que sufrió el escritor de algún salmo en particular, si usted ha pasado por eso, usted lo puede entender, ¿verdad? Quizás él lo explica de una manera que usted no pudiera explicarlo en sus propias palabras y ellos le ayudan a expresar eso, ¿verdad? Y a expresar eso delante de Dios. Así que otra cosa que hace este salmo, no solo que nos presenta una gama de emociones que son comunes e identificables a nosotras, sino que este libro, como ningún otro, acerca a Dios de tal manera a nosotros que lo podemos ver interactuando en su creación y en cada aspecto y circunstancia de nuestra vida. Por las experiencias de los escritores de los salmos, nos podemos identificar y ver la manera tan personal como Dios trabajó con ellos, como Dios se movió en sus vidas, como Dios se mueve en la nuestra. Muchas de las experiencias de los escritores de los salmos nos ayudan a entender nuestra circunstancia y la manera en que Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. De manera que los salmos a ese respecto nos ofrecen mucho y tiene mucho que enseñarnos. Y aunque está lleno de material instructivo, de teología, de escatología y de diversas doctrinas, porque podemos encontrar de todo en el libro de los Salmos, el libro, su intención y su confección no fue para que fuera un tratado frío, como un libro de texto frío e inerte de historia, geografía, arqueología o ciencia. No, es un libro vivo. Es un libro vivo en el que apreciamos el carácter poderoso, ciertamente, de Dios, su santidad, sin lugar a dudas, pero también el carácter tierno de un padre que nos corrige y habla a nuestra realidad, pero también de un pastor que atiende a nuestras necesidades y unge cada una de nuestras heridas. Oh, esto hace de este libro un libro casi con pies y manos, que nos abraza y con el cual nosotras nos podemos identificar de una manera especial. Así que en el libro de los Salmos, Dios no es un concepto, un mero concepto. Dios es una persona que se relaciona contigo y conmigo. En el libro de los Salmos, Dios no está distante, ni está desconectado de su creación, sino que está íntimamente ligado e interactuando con ella, lo cual también te incluye a ti y a mí como la creación máxima de Dios. De manera que es así como vislumbrado ante la creación de Dios y el cosmos, y mirando y fijándose en la miseria del hombre por experiencia más que personal, es que el salmista David en el Salmo 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y dice en el verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Aleluya. Esto trae cántico, alabanza, adoración. Imagínense, y yo estoy segura que a ustedes les ha pasado que ha salido de su casa o de viaje o al patio y de repente usted ve ese sol como un plato o la luna. Usted ve los pajarillos, ve los árboles, las flores en las estaciones. Y nos maravillamos, ¿verdad?, de la creación de Dios. Y así como David, pensamos en nuestra miseria, en que aún siendo lavadas con la sangre de Cristo, tantas veces nos comportamos peor que muchos impíos. Sin embargo, a Dios le ha placido darnos el reino,
A Dios le ha placido lavarnos con su sangre y día tras día está interactuando con nosotras para llevarnos cada vez más a la imagen y la semejanza de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria. Así que el libro de los Salmos es un libro especial para nosotras por todos estos motivos que acabamos de ver. Y es que el Salterio, tanto para Israel como para nosotras, pero en especial para el pueblo de Israel cuando fue escrito, era la recámara, el lugar de mayor intimidad. Y oigan bien a nosotras que estamos por Zoom, el templo virtual donde Israel en el exilio se encontraba de tú a tú con su Dios. ¡Ja! ¡Qué maravilla! Así es, mis amadas. Más adelante, en otro de los encuentros, vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero fue durante el exilio, sin templo donde ofrecer sacrificios, sin tener lugar donde reunirse con su Dios después que el templo fue destruido, que se confeccionó y se compiló de la manera en que está el libro de los Salmos, para infundir ánimo a su pueblo, para recordar las palabras de Dios, las veces que lo había socorrido, que los había ayudado, las palabras de David y la promesa del rey que viene y que pronto está al venir por ti y por mí. Así que sí, es esa recámara, el libro de los Salmos, ¿verdad? Es la puerta que nos adentra a los atrios de Dios, donde podemos tú y yo tener intimidad con Él. Es ese templo virtual que nos lleva a la misma presencia de Dios, como pocos libros de la Escritura lo hacen, sin negar la importancia de los demás libros. Así que a pesar de los lamentos y las congojas, el pueblo se presentaba allí delante de Dios y salía regocijado con acción de gracias y alabanzas. De hecho, los salmos nos invitan a entrar así delante de la presencia de Dios, como nos dice el Salmo 100, versículos 4 y 5. Salmo 100, versículos 4 y 5. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Imagínense, ellos en el exilio, ¿en qué atrios? ¿En qué santuario? Venir a la palabra es entrar a la presencia de Dios, donde hablamos mediante la oración, pero donde Él nos habla a través de su palabra. Es como dice aquella alabanza, y ustedes me van a excusar, pero cada vez que a mí me viene un himno, una alabanza a la mente, yo tengo que traralear, aunque sea un pedacitico. El Salmo 100 que dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Es el de tu mundo. Dale Pediasure ahora con menos 20% de descuento. Esenciales para apoyar. Alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, bendecid su nombre. El 5, porque Jehová es Dios bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, por todas las generaciones. Amén. Un salmo precioso como son todos. Y me dieron por el lado flaco, como dicen, por el pelado, al cantar todos esos salmos, sobre todo el 91, tan precioso por Steve Green. Así que sí, los salmos es una invitación a entrar a los atrios de Dios, a la presencia de Dios, el templo virtual de Dios, cuando Israel no tenía nada, ¿verdad? Porque para ellos el templo era su lugar de encuentro con Dios y había sido destruido, ¿verdad? Así que es ese el templo también para nosotras, el templo virtual al cual podemos entrar por cada puerta, por cada ventana de las hojas de la palabra, ¿verdad? Para encontrarnos con Él. Así es que algo que nos queda claro es que los salmos están llenos de Cristo.
¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Él es la figura principal del salterio, de la Biblia y de la historia, ¿verdad? Y según Jesús mismo le dijera a los discípulos camino a Emaús, él mismo se lo dijo a ellos, que las escrituras y los salmos daban testimonio acerca de él. En Lucas capítulo 24, versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Se está refiriendo esto al encuentro del Señor con los discípulos camino a Emaús. Como ustedes sabrán, nuestra Biblia es traducida de la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, y nuestra Biblia está ligeramente dividida ligeramente diferente de la Biblia hebrea. Por ejemplo, en nuestra versión, cuando dice de Moisés, aquí se refiere al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando dice de los profetas, se está hablando de los profetas mayores y menores. Y cuando se refiere al resto de las escrituras, está hablando del resto de los libros que quedan en el Antiguo Testamento, porque Israel solo tenía hasta el momento el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todavía el Nuevo no se había escrito. Pero en la Biblia hebrea, lo cual es el Antiguo Testamento o Tanaj, como ellos le llaman, es un poco diferente y está dividida en 3 partes. El Torá o Pentateuco, que son los libros de Moisés, los profetas, que ellos que son 8 para ellos, y lo que ellos llaman los agiógrafos o escritos sagrados. Eso viene de la palabra hebrea agios y grafien. Agios que significa santo y grafien que significa escritura, escribir o persona. Se refiere al aparato o la persona que escribe o registra, ¿verdad? Algo santo. Así que en la Biblia hebrea los salmos encabezan la sección denominada agiógrafos, ¿verdad? ¿Qué son salmos? En la Biblia de ellos, Salmos, Ruth, Proverbios, Job, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Pues los salmos, en esta división de la Biblia hebrea, los agiógrafos o los escritos, como ellos le llaman, está en el principio del resto de esos libros, ¿verdad? Puesto que es considerado el portal de los libros de sabiduría, porque los salmos caen dentro de la categoría de libros de sabiduría. Así que en este sentido es interesante notar que existe una organización, en primer lugar, diferente de la Biblia nuestra, de la Biblia hebrea, pero en ambos casos Jesús resalta la importancia del libro de los Salmos y su relación con el resto de la Biblia y cómo los Salmos, junto con los demás libros de la Biblia, apuntan a Él y hablan de Él. Es la narrativa de Jesús que nosotros vamos a encontrar en el libro de los Salmos, así como en el resto de la Biblia. De hecho, le decía a unas hermanas que algunos han dicho que la Biblia, que el libro de los Salmos es una Biblia pequeña, porque contiene todo el contenido en apenas 150 salmos que tiene el resto de la Biblia, ¿verdad? Así que si nos fijamos, habiendo dicho esto, los salmos nos presentan un cuadro más completo de la persona de Jesús que el resto que por ejemplo los evangelios, por decir algo, ¿verdad? Los evangelios, por ejemplo, nos dicen que Jesús oró, pero los salmos nos muestran el contenido de sus oraciones. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir al Salmo 41. Salmo 41. Fíjense lo que dice el versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Está hablando de Judas, o no fue Judas el que lo entregó. Este mismo versículo lo podemos encontrar en los evangelios, ¿verdad? Otra cosa que encontramos es que los evangelios nos dicen que Jesús fue crucificado. Pero el Salmo 22, si les invito a ir al Salmo 22, por ejemplo, el Salmo 22 nos narra lo que ocurría y lo que había en el corazón de Jesús durante su crucifixión. Fíjense cómo empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Más abajo dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 6, por ahí que estoy. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿En quién tenía Dios complacencia? ¿Verdad? ¿Quién? No fueron los guardas que le dijeron, si a otro salvó, que se salve a sí mismo, ¿verdad? Y si volteamos la página, bueno, en mi Biblia se voltea la página, ¿verdad? Dice el versículo 16 del Salmo 22, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos los huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Verdad? Vemos, nos da una mirada adentro del corazón de Jesús, ¿verdad? Y en los evangelios, así como en el libro de los Hechos, se nos dice que Jesús ascendió al cielo. Pero en los salmos nos muestran, nos presenta el cuadro del Cristo entronado en gloria y majestad. Dice el Salmo 110, les invito a ir al Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. De manera que, como ustedes ven, los salmos nos dan una mirada más hacia adentro de los acontecimientos acerca de la vida de Jesús, porque ellos, junto con el resto de la Biblia, hablan acerca de él, apuntan a él. Él es el tema y el personaje principal. Este mismo salmo lo cita el apóstol Pedro. Les invito a ir a Hechos capítulo 2. Hechos, que está justo después de los Evangelios, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 34 al 36, dice, ciertamente, no, estoy en Hechos 7, perdón. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, haciendo alusión al Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces vemos que el mismo apóstol Pedro hace alusión al Salmo y vemos que todo el Nuevo Testamento está llena de citas a los Salmos. De hecho, este es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento entre todos los demás. Así que el contenido del libro de los Salmos o Salterio, tan a menudo subestimado, lo sitúa a la altura de los demás libros de la Escritura, de los demás libros de la Biblia. Y como libro sagrado, ¿verdad? Tenía que cumplir y cumple con ciertos requisitos que tenían que cumplir otros libros del canon bíblico. En primer lugar, los salmistas o los autores o escritores de los salmos tenían que ser inspirados por el Espíritu Santo. Les invito a ir a Segunda Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2. Dice allí, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí,
dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, como se le conocía, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Vemos aquí que el autor, que David, uno de los escritores, el más preponderante y el que más escribió, se le adjudican 73 de su autoría, que se conoce de manera abierta, ¿verdad? Aunque se le adjudican otros más, vemos que él fue movido por el Espíritu Santo para escribir. Dice en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 22, y versículos del 41 al 43, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces vemos cómo Jesús lo cita, o sea, él fue inspirado para plasmar lo que tenemos plasmado en el libro de los Salmos. Tenía que ser inspirado, los autores tenían que ser inspirados para pertenecer sus escritos, obviamente, al canon bíblico. Y vemos que los escritos de David cumplen con ese requisito. Pero también las composiciones tenían que contener verdades espirituales. Por eso hay libros que se le llaman deuterocanónicos, que no están dentro del canon de la iglesia protestante, porque son libros a los cuales no hacen referencias a otros escritos y hablan mucho de historia valiosa, pero no se consideran inspirados porque no cumplen con los requisitos de un libro que debe de reunir un libro canónico para pertenecer a la Biblia. Así que las composiciones tenían que contener verdades espirituales. Y aquí mismo en Mateo 22, versículos 43 y 44, dicen, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama, él les dijo, perdón, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces vemos que las composiciones tenían verdades espirituales. Lo que David escribió es veraz, es palabra de Dios. Él fue inspirado y lo que escribió es palabra de Dios. Pero eso aplica también a los otros escritores que encontramos en los Salmos que pudiéramos entrar en citas. Pero bueno, lo estoy haciendo con David porque es del más conocido para nosotras. Y en tercer lugar, debían ser adecuados los escritos para usarse en el culto público. Porque esto no es solo personal, aunque tenga aplicación personal. Esto tiene que ser aplicable congregacionalmente y para el pueblo de Dios como un todo, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir al libro de Primera de Crónicas. Las tengo viajando porque me gusta que ustedes vean al citar en ambos testamentos la unidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a ir a libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos del 7 al 9. Este pasaje a mí me fascina. Le decía, lo que estamos hablando ahora es que lo que ellos escribían tenía que ser adecuado para usarse en el culto congregacional, en el culto público, para ser considerado, uno de los aspectos, ¿verdad? Considerado como canónico, ¿verdad? Y fíjense, en mi Biblia, no sé en el de ustedes, se titula Salmo de Acción de Gracias de David. Y debajo, en el subtítulo, fíjense los salmos que cita, Salmo 100, del 1 al 15, Salmo 96, del 1 al 13, y el Salmo 106, 47 y 48. Como ustedes ven, todo esto que está aquí, por ejemplo, desde el versículo 7 del capítulo 16, ¿verdad? Hasta el 22, está citando al Salmo 105, del 1 al 15, aquí en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 16, versículo del 23 al 33, el escritor, que es David, está citando al Salmo 96, versículos del 1 al 13. Y los versículos del 34 al 36 de Primera Crónicas 16
el escritor está citando el Salmo 106, versículos 47 y 48. Qué interesante, ¿verdad? Esos son los requisitos que esos escritos deuterocanónicos que no están como Macabeos y primera y segunda de Judith y el libro de sabiduría, hay uno que se llama así, y Tobit, que tiene la Iglesia Católica, que no están aquí, no cumplen con esta correspondencia de citas y de las otras condiciones que le he mencionado con el resto de la Biblia para ser considerado canónico, parte de la regla de fe para nosotros y estar incluido en la Biblia, para ser considerado palabra de Dios, aunque sí hay un gran historiador judío, muy fidedigno, que es Josefo, que cita esos libros porque contienen historia válida y buena, pero no a la altura de ser un libro sagrado, de estar dentro de la Biblia. Pero algo más. Nuestro texto base de hoy, Colosenses 3:16, les invito a ir a Colosenses 3:16. Dándole algunos segundos para que lleguen ahí. Nos dice de manera imperativa, fíjense cómo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. No dice, consideren pues a ver, si a ustedes les parece leer un poco la palabra. No. De manera imperativa dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es un versículo muy conocido por todos nosotros que a menudo se utiliza cuando se está hablando del tema de la adoración. Noten que la palabra salmos, porque como ustedes saben, los salmos no solo son poesía, los salmos son oraciones y los salmos son cánticos, ¿verdad? Pero son cánticos que son llenos de la palabra de Dios, de material sagrado. Y ahí está el poder del salmo cantado, porque simplemente estamos cantando la palabra de Dios. Qué buena práctica. Cuando yo crecía y cuando conocí al Señor Jesús, ¿verdad? Que en la iglesia cantábamos los salmos. Me sé muchísimas porciones de la escritura, no porque me esforcé en memorizar la escritura, sino porque me sé los cánticos, ¿verdad? Y qué buena manera de poder memorizar. Bueno, la nueva traducción viviente, que a mí me fascina, traduce esta porción de la siguiente manera. Colosenses 3:16 lo traduce así, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Bueno, los salmos son sabiduría. Está incluido dentro de los libros de sabiduría, ¿verdad? Pudiéramos decir, y aconséjense unos a otros con toda salmodia, con toda la salmodia que Él da. Otra manera que le llaman a los salmos, con el salterio que Él nos da, con el conocimiento que Él nos da. La nueva Biblia viva, esta es otra versión, siempre me gusta comparar traducciones, dice de la siguiente manera: mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Salmos son sabiduría. Transmítanselas a otros con o por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Y quisiera leerle una traducción más, que es bien interesante. Esta es la Biblia, la palabra de España. Y dice así: que el mensaje de Cristo os llene con toda su riqueza y sabiduría, para que seáis maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios salmos,
himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. Eso está bien interesante. Me encanta de manera particular que traduce canciones espirituales como canciones inspiradas. Porque por ahí hay una corriente que ellos interpretan que canciones espirituales es y hacer sonido y decir lenguaje, y usted me excusa si usted es partícipe de esas cosas, pero eso no es lo que yo entiendo ni yo interpreto en las escrituras, sino por medio de canciones inspiradas, de palabra inspirada, de la palabra de Dios. Por eso es importante cuando escuchamos cánticos por ahí que entonamos, que veamos si tiene contenido bíblico, si está en consonancia con los que enseña la palabra de Dios, porque por ahí hay canciones que tienen una música hermosa, pero las letras están muy lejos, al contrario, pone a pelear la palabra de Dios porque dice cosas que ella no dice, ¿verdad? Entonces, es una manera muy interesante en que ellos traducen la palabra de Dios. Así que lo que yo quiero es que notemos cómo Pablo en este pasaje de Colosenses 3:16, al igual que Jesús y los demás escritores de la palabra, resaltan el valor del salterio y lo conectan de manera directa con el resto de la Biblia y las enseñanzas que ella nos transmite. Él está asociando que nos llenemos de toda la riqueza y la sabiduría de la palabra de Dios, de manera que tú y yo nos podamos ministrar como nos estamos haciendo a través de la palabra, por medio de salmos, pero también por medio de cánticos y de himnos. Y los salmos contienen himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? De manera que vemos cómo él conecta la función tan importante que cumplía y desempeñaba el salterio dentro del culto congregacional y no solo, aunque muy importante también a nivel personal del pueblo de Israel. Tenía que ser capaz de utilizarse en el culto congregacional. Y el doctor Lucas, el escritor del Evangelio, así como en el libro de Hechos, él corrobora con su conocimiento de este libro, del Salterio, al cual él le denomina libro de alabanzas o libro de los salmos. Vamos a ir a Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 42. Allí él dice, pues el mismo David dice en el libro de los salmos, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces vemos que el doctor Lucas le llama a este libro el libro de los salmos. Y en Hechos, también de su autoría, el libro de los Hechos, vamos a ir a Hechos, al capítulo 1, dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los salmos. Y dependiendo de la versión que usted tenga, quizás diga, está escrito en el libro de alabanzas, porque también significa libro de alabanzas. Así que vemos que hay correspondencia y unanimidad entre los escritores de la escritura en cuanto al valor, la unidad, la temática y la importancia del libro de los salmos. Sí, el libro presenta dificultades, pero el libro no es un imposible. Y el libro está lleno de riquezas y de sabiduría. Algo más. El libro fue diseñado de manera tal que nos ministre de manera experimental a ti y a mí en nuestras necesidades, a través de nuestro viaje del desierto de este mundo y de esta vida. Y por eso es tan importante para nosotras conocerlo, saberlo manejar, cómo está estructurado y cómo lo podemos estudiar para sacar de él una mayor riqueza para cada una de nuestras vidas. Sin embargo, es importante, como les mencioné bien al principio, que el libro de los Salmos no nos llegó, no nos cayó del cielo, en la forma final en que lo encontramos en la Biblia, así bien organizadito, ya los 5 libros. No, sufrió un proceso. El libro de los Salmos fue desarrollándose y escribiéndose a través del tiempo, porque el libro de los Salmos está directamente conectado a la narrativa de la historia y los sucesos históricos del pueblo de Israel. Pero su diseño es tan maravilloso que también a la narrativa y a la historia y los sucesos de la vida
tuya y mía. Esas son cosas que solo Dios, como autor principal, no solo de los salmos, sino de la escritura, puede hacer. Que se escribiera conforme a las circunstancias nacionales, históricas y circunstanciales de un pueblo en particular en un tiempo de la historia, pero que sea igualmente aplicable para nosotros. Porque es que al final de cuentas, de quién se trata y de quién se habla, y las circunstancias que ellos pasan son las mismas. O sea, la mejor noticia es que nada que nos pasa no es nuevo. Dice el escritor muy sabio de Eclesiastés, el proverbista, dice, nada hay nuevo debajo del sol. De manera que ciertamente es aplicable a ellos como a nosotros. Ustedes ven que los libros siempre hay que estar sacándole nuevas ediciones. Alguien publica un libro y luego le saca la segunda edición, la tercera edición, la no sé cuánta, la 15ª edición. Bueno, con la Biblia no hay eso. Lo que hay son traducciones diferentes para la comprensión conforme a los idiomas y dialectos de cada pueblo. Pero la edición es la misma. La palabra no envejece, es nueva cada día y refresca nuestra alma, ilumina nuestros ojos, consuela nuestro corazón y nos da esperanza como nadie más nos lo puede dar. La semana que viene, en la voluntad del Señor, vamos a continuar con la división del Salterio, porque está dividido en 5 partes, que seguramente usted lo tiene en su Biblia y nunca se ha dado cuenta. Y vamos a entrar un poco más en el detalle de esa división y cómo está compuesto. Así que por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. No la quiero seguir llenando de información, pero cuán importante es conocer la palabra de Dios. Esta palabra que nos ha alumbrado y que nos ha dado vida y que es manantial de vida para nosotros, pan que alimenta, ¿verdad? Y palabra que nos consuela. Espero que haya sido de bendición en lo que vamos hasta ahora y que el Señor les bendiga.